Padre Celestial, que nos amas, te damos muchísimas gracias por hacernos estar aquí hoy, aunque el tiempo no es bueno, pero con tu amor, con tu gracia, ya estamos aquí para saber, para aprender tu palabra. Por eso te pedimos que ábrenos el corazón para que entendamos bien tu santa voluntad por medio de tu palabra. Sin tu guía, sin tu ayuda, no podemos entender bien tu voluntad. Tampoco podemos caminar bien por este camino. Por eso siempre te pedimos que nos guíes con tu voluntad, con tu gracia. Todos nosotros sabemos bien que en estos tiempos mucha gente está sufriendo por las situaciones muy difíciles. Entre ellos hay tus hijos preciosos que están sufriendo por estas situaciones. Por eso te pedimos que siempre estés con ellos, consolándoles con tu palabra y levantas su fe con tu palabra. Todos nosotros no queremos ser sacudidos por las situaciones. Por eso siempre afirma nuestra fe y nuestra confianza en ti. Todos nosotros sabemos muy bien que no nos falta mucho tiempo para la segunda venida del Señor. Por eso queremos evangelizar con más fuerza. Danos tu sabiduría, tu poder, para que llevemos a cabo esta santa obra para salvar a las personas. Entre ellos hay nuestros seres queridos, nuestra familia, parientes, amigos y vecinos. Todos nosotros sabemos que sin tu evangelio, sin tu misericordia, ellos no pueden recibir la salvación. Todos nosotros queremos ser utilizados por el evangelio más preciosamente, pero nos faltan muchas cosas. Pues danos tu sabiduría, tu poder, tu fuerza y levanta tu iglesia para que obre más fuertemente con tu poder. Todos nosotros sabemos bien que entre nosotros hay algunos hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles, están enfermos y están contagiados por este virus. Por eso siempre estés con ellos y sane a ellos con tu mano poderosa. Y envía más gente a tu iglesia para que escuche tu palabra, para que entienda tu gran obra, tu gran amor, tu gran gracia. A través de salvar las personas, todos nosotros podemos glorificarte. Tú eres muy digno de recibir nuestra alabanza y nuestra gloria. Por eso te pedimos que obre más fuertemente para esto. Hoy nos hemos reunido ante ti para saber aprender tu palabra. Danos tu entendimiento para que comprendamos bien tu santa voluntad. Hay algunos hermanos que no están aquí, pero donde estén, siempre estés con ellos y ayudarles para que se acuerden de tu amor, de tu palabra y de tu iglesia, y para que oren por unos a otros. Te damos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia, Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Del versículo 9 al 12. Hebreos capítulo 6. Versículo del 9 al 12. Si lo tienen, entonces se los voy a leer. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre,
habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. De hecho, para llevar la vida cristiana, saber los atributos de Dios es muy importante. A medida que conozcamos las características de Dios, entonces podemos llevar la vida cristiana más adecuadamente de sus características, ¿no? Sí, de hecho, podemos imaginar, podemos pensar los atributos de Dios. Dios es amor, Dios es el consolador, Dios es la luz, ¿no? Sí. Hay muchas características de Dios que está escrito en la Biblia. Entre ellos, hoy vamos a aprender una cosa. Aquí, como versículo 9, Dios no es injusto. Sí, o sea, Dios es justo. Es Dios, el Dios de la justicia, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere justo? Justo, ¿qué significa esto? Justo es recto, ¿no? No es incambiable, ¿no? Invariable. Siempre lo mismo. Eso es justo. ¿No es así? Entonces, a través de este versículo, vamos a aprender. Dios no es injusto. Entonces, antes de aprender esto, primero vamos a ver versículo 9. Aquí, este escritor, este libro, le llama a los santos como amados, ¿no? Sí. Cuando yo escucho esta expresión, amados, sí, me da mucha emoción, ¿no? Me da mucha emoción. De hecho, todos nosotros podemos llamar a los hermanos como amados míos, amados hermanos. ¿No es así? De hecho, los coreanos no utilizan muchas veces amar, ¿sí? Aunque una pareja amada, pero no utiliza la palabra amor. Pero aquí, en España, no sé, se usa amor, ¿no? Sí. Bueno, depende de la persona. Te quiero. Sí, pero nosotros deberíamos utilizar más esta expresión, amados, porque somos hermanos amados, ¿no es así? Porque todos nosotros tenemos el amor de Dios. Solamente con el amor de Dios podemos llamar a los hermanos amados míos, amados hermanos. Y también, ¿cómo? Si esta expresión debemos llevar la vida más adecuadamente de esta expresión. Sin tener amor hacia los hermanos, ¿cómo podemos llamar a los hermanos amados míos, ¿no? Sí. Por eso esta expresión me hace recordar el amor de Dios hacia unos a otros, ¿no? Entonces miramos dentro de nosotros, realmente tengo el amor de Dios hacia a los hermanos, yo tengo amor, ¿sí? Esta expresión, amados, me da mucha emoción. Y también me exhorta mucho, yo tendría que tener más amor de Dios para amar a los hermanos. De hecho, no sé quién escribió este libro Hebreos, pero muchos insisten que el apóstol Pablo escribió este libro también. ¿Por qué? El apóstol Pablo siempre utilizaba esta expresión, amados, a los santos de la iglesia. ¿Entiende, no? Por eso aquí, amados. En especial a los judíos. Porque él tenía gran amor hacia su pueblo, judíos, ¿no? Pues cuando vemos romanos, podemos entender, podemos ver su corazón hacia su pueblo judío, ¿no? Sí. Pues aquí, amados, indica a los judíos. Y luego, aquí versículo 9 dice, estamos
persuadidos de cosas mejores, ¿sí? Podemos expresar en una palabra, ¿sí? El tema del libro de Hebreos es lo mejor, lo mejor. De hecho, los judíos siempre pensaban que las cosas antiguas son mejores. Pero para corregir este pensamiento, el apóstol Pablo, sí, comparando con Jesucristo, es lo mejor que las cosas antiguas. Por ejemplo, los ángeles, las leyes, los sacerdotes, el día de reposo, Moisés. Sí, los judíos sí, respetan mucho esta cosa. Ángeles, sí, sumo sacerdote, Moisés, la ley de Dios, pero sí, más exalto, más excelente que estas cosas, Jesucristo. Por eso, lo mejor es Jesucristo. Para enseñar esto, el apóstol Pablo escribió este libro de Hebreos. Por eso, cuando desde capítulo 1 hasta 6, ¿sí? Cuando leemos, podemos entender a Jesucristo más excelente que estas cosas. Y también, desde versículo 1 al 8, cuando leemos, ¿sí? Podemos ¿sí? tener una duda. Una persona, después de conocer a Jesucristo, su salvación se puede perder. Sí. Como si leemos desde versículo 1 al 8, sí, parece que la salvación se puede perder. Por eso las iglesias sí, que no tienen sana doctrina, con estos versículos insiste que no llevamos bien la vida, entonces la salvación que hemos recibido se puede perder. Sí, si leemos estos versículos, sí, muy parecido que perder la salvación, pero no es así. Por ejemplo, versículo 6 dice, los judíos, ellos conocieron a Jesús. No, supieron a Jesús. Pero ellos se volvieron a la antigüedad. La ley de Moisés. Y adorar a los ángeles. Guardar la ley. Por eso ellos sin recibir la salvación, volviendo a la antigüedad, entonces ellos no pueden tener más ocasión de recibir la salvación. Versículo del 1 al 8 nos enseña estas cosas. Los judíos, si ellos estaban sujetados de las antigüedades. Por eso dejando creer en Jesucristo, su obra, volver a la antigüedad, entonces significa si no tendría más oportunidad de recibir la salvación. Pero a los santos verdaderos, a los salvos verdaderos entre los judíos, ellos ya han recibido la salvación. Porque versículo 9 dice aquí, y que pertenecen a la salvación. Entre los judíos hay algunos que han recibido la salvación verdaderamente. Por eso ya pertenecen a la salvación. Pero muy lamentablemente, hay algunas personas, después de escuchar, después de aprender sobre Jesucristo, su obra, pero dejando creer en Jesucristo, ya volvieron a la antigüedad. ¿Sí? Para expresar lamento, el apóstol Pablo escribió estas cosas. Por eso tenemos que examinar a nosotros mismos. ¿Realmente estamos convencidos, ¿sí? de creer en Jesús, su obra? Por eso, para exhortar, para corregir los malos pensamientos, el apóstol Pablo escribió este libro de Hebreos. ¿Entiende mi palabra, no? Sí. Con este concepto, si leemos del versículo 1 al 8 del capítulo 6 de Hebreos, entonces podemos ser corregidos sí, sobre la salvación. ¿Entiende, no? Sí. Y luego,
versículo 9 dice, versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, ¿no? Aquí, versículo 10 dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿A qué se debe esto? Siempre Dios puede acordarse de nuestra obra. De hecho, los cristianos verdaderos tienen una tendencia de menospreciar la obra. ¿Por qué? Solamente por la fe puede recibir la salvación. Por eso, tendría alguna tendencia de menospreciar, subestimar la obra. Pero a través de este versículo podemos saber que Dios siempre recuerda nuestra obra, ¿no? Sí, eso es algo muy importante. Por eso Dios puede recompensar según nuestra obra. De hecho, la salvación no puede obtenerla por la obra, pero después de recibir la salvación, depende de nuestra obra, Dios nos recompensa. Eso es algo importante. Por eso Dios no es injusto, ¿no? Sí. Y también para saber bien, para entender bien que Dios no es injusto, vamos a buscar un versículo. ¿Por qué? Dios aborrece algo injusto. Vamos a buscar Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, versículo 10. Como les he dicho antes, justo indica recto, no es incambiable, invariable, inalterable, ¿no? Sí. Por eso Dios aborrece estas cosas. Proverbios capítulo 20, versículo 10. Proverbios 20 con 10. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Pesa falsa y medida falsa. ¿Qué es pesa y qué es medida? Para medir, para pesar, ¿no? Algo, ¿no? Sí. De hecho, para medir, para pesar, tenemos que utilizar la pesa, ¿sí?, correcta. ¿No es así? Pero muchas personas, para engañar a otras, ¿sí?, utilizando, ¿sí?, pesa falsa. Cuando vamos a mercado, ¿no? Sí, para comprar carne, pescado y fruta, sí, antes de comprar esto, antes de pagar esto, tenemos que pesar, ¿no? Sí. Pero un vendedor utilizando una pesa falsa, sí, para ganar más dinero. En Corea, sí, muchas personas hacen de esta manera, ¿sí?, ajustando su balanza, ¿sí?, pesa más. Entonces, la gente, si el comprador, hay que pagar más que el precio original. ¿No es así? Sí, sí, no sabemos, no somos conscientes de ser engañado por esta falsa pesa, entonces, si no tendría ninguna incomodidad. Pero después de ser consciente, de ser engañados, entonces, ¿qué sentiríamos? Sí, uy, muy mal, me siento muy mal. Porque esta persona puede engañarme, ¿no? Sí, yo nunca voy a tienda para comprar algo, ¿no? Sí. Entonces, como este versículo, Dios abomina, Dios aborrece las falsas cosas. De hecho, todo el mundo tiene esta pesa medida en su corazón, ¿no? Pero ante los ojos de Dios no son correctos, no son correctos. Por eso Dios aborrece esta medida, esta pesa que tiene la gente en su mismo corazón. ¿No es así? Sí. Por eso vamos a examinar en mi corazón qué pesa tengo yo, qué medida tengo yo, justo o falso. Como este versículo, Dios aborrece, abomina estas cosas falsas, pesas, falsas medidas. Y
De hecho, Dios pesa nuestro corazón. Ya vamos a buscar Proverbios capítulo 24, versículo 12. Este versículo nos enseña que Dios pesa nuestro corazón. Aunque podemos decir que, yo no sé, ¿sí? Yo no conozco de esta cosa. Pero Dios pesa nuestro corazón, nuestro pensamiento. Por eso nos diría de esta manera. Proverbios capítulo 24, versículo 12 dice: porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿Sí? Podemos decir que a Dios, yo no conozco esto, yo no sé, pero Dios le diría de esta manera: yo conozco tu corazón, tu obra, por eso no puedes engañarme. Antes, versículo 11 dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. ¿A qué se refiere esto? Dios siempre nos manda que salvará a las personas que ya están caminando por el camino de la muerte. Pero una persona, yo no sé que ellos sí están caminando por el camino de la muerte. Yo no sé. Se puede decir que, yo no sé. Pero su corazón ya lo sabe, ¿no? Por eso Dios pesa su corazón. Ahora mismo Dios está midiendo nuestro corazón, pesando nuestro corazón con una balanza muy justa. ¿Sí? Por eso tenemos que pensar. Todos nosotros tenemos que tener la pesa correcta, la medida correcta en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál será la medida correcta? La palabra de Dios. Nuestro corazón no es correcto para medir, para pesar algo. ¿Por qué? Sí, muy fácilmente podemos ser engañados por nuestro corazón mismo. ¿No es así? Siempre cambia nuestro corazón. En este momento yo tengo este corazón. Pero después, un poco, sí, se puede cambiar. Eso significa la pesa falsa. Entonces, todos nosotros deberíamos llevar una medida muy correcta, que es la palabra de Dios. Vamos a buscar Salmos capítulo 19. Estos versículos nos enseñan las medidas correctas, que es la palabra de Dios. Por eso todos nosotros tendríamos que tener estas medidas correctas en nuestro corazón. Salmos capítulo 19, del versículo 7 al 11. Del 7 al 11, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Versículo 11, leamos juntos. Tu siervo es además amonestando con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Del versículo 7 al 9 nos enseña la palabra de Dios. Será así, ¿no? Sí. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, es decir, salva al alma. Entonces, después de llevar la medida correcta de Dios, entonces una alma puede ser salvada.
Porque la palabra de Jehová es, sí, perfecta. Sí, la palabra de Dios perfecta, por eso puede salvar a una alma perdida. Entonces, llevar la medida correcta significa con la palabra de Dios que es perfecta, sí, tiene que ser salva. Eso significa tener la pesa verdadera. ¿Entiende? Por eso, como versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. Por eso, con esta medida, todo el mundo tiene que ser salvo. Y versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Entonces, sí, siempre en nuestro corazón debe ser alegre con esta medida de Dios. El que no tiene alegría en su corazón, entonces no tiene esta medida verdadera de Dios, ¿no? Y versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, ¿no? Y los juicios de Jehová son, ¿verdad? Todos justos, ¿no? Sí. Porque debido a que la palabra de Dios es justo, ¿no? Por eso la persona tiene que llevar la vida más justamente. Y deseables son más que el oro. Si realmente la palabra de Dios es deseable más que oro, entonces todos nosotros tenemos que desear más la palabra de Dios que el oro, ¿no? Si realmente con nuestro gusto la palabra de Dios más dulce que la miel, entonces tenemos que desear más y más su palabra. Esas son las medidas correctas ante Dios. Si tenemos estas cosas en mi corazón, en nuestro corazón, entonces podemos llevar más dignamente de estas medidas. ¿Entiende mi palabra, no? Sí. Solamente la palabra de Dios es la pesa correcta. No confíe en nuestro corazón, no confíe en su pensamiento. Solo confiamos en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Entiende mi palabra, no? Sí. Y también para enseñarnos que Dios no es injusto, Jesús utilizó una parábola en el libro de San Lucas. Un mayordomo infiel a su amo, ¿sabe? ¿No? Sí, un mayordomo infiel, ¿no? Sí. Vamos a buscar San Lucas capítulo 16. Versículo 1 y 2. San Lucas 16, 1 y 2. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Un rico que tenía un mayordomo. ¿Qué es mayordomo? ¿Quién es mayordomo? Sí. Ocupar las cosas de su amo, ¿no? Sí. Porque el amo le encargó esa mayordomía. Sí, él pensaba que era fiel de su trabajo, ¿no? Sí, por eso él le encargó, sí, su mayordomía. Pero, ¿qué hizo ese mayordomo? ¿No? Aquí versículo 1 dice: como disipador. ¿Quién es disipador? Malgastar, ¿no? Malgastar. Porque él malgasta los bienes de sus amos. Pensaba que no pasa nada, yo gasto esta cosa, yo si pierdo esta cosa, sí, a mí no me importa, porque no es mío, ¿no? Piensa de esta manera. Él no es fiel a su amo. De hecho, todos nosotros somos mayordomo de Dios. Dios nos encarga todas las cosas: la salud, el tiempo, la riqueza, todo mi ser. Eso son de Dios. ¿No es así?
Entonces todos nosotros tenemos una responsabilidad muy grande para cuidar bien los bienes de nuestro amo Dios. Pero muy lamentablemente, cada día, cada momento, podemos malgastar, disipar, ¿no?, de los bienes de Dios. Eso es algo muy lamentable, ¿no? Por eso un día el rico, el amo, le llamó a su mayordomo, ¿no? Sí. Ya, da cuenta. ¿A qué se refiere dar cuenta? ¿Sí? Saldar la cuenta, ¿no? Sí. Yo veo mis bienes, sí, falta algo. Entonces, tráeme. ¿Sí? Contabilidad. Ya vamos a ver, da cuenta. Pero él no es fiel de contar algo de su amo, ¿no? Sí, falta algo, siempre falta algo. Entonces tenemos que saldar nuestra cuenta. ¿Qué falta? ¿Qué le falta a mi amo? Entonces hay que cuidar bien de estas cosas. Dios es justo. Siempre cuenta algo. Si leemos la Biblia, podemos entender estas cosas. Dios cuenta las estrellas. Dios cuenta los pueblos de Israel sin falta una. Dios es justo, pero nosotros no somos justos. Pero siempre falta algo. Eso significa mayordomo infiel. ¿No es así? Pero Dios es generoso. Siempre nos da oportunidad. Cuando leemos este capítulo 16, podemos entender, ¿no? Aunque este mayordomo infiel a su amo, pero es muy prudente. Por eso le alabó este amo a su mayordomo. De hecho, aunque no somos rectos, no somos justos ante Dios, pero tenemos que ser prudentes. Ser prudente, ¿a qué se refiere esto? Preparar los que va a venir. Eso es algo muy prudente. De hecho, la segunda venida del Señor vendrá pronto, ¿no? Tenemos que ser prudentes, significa tenemos que preparar la venida del Señor. Entonces, aunque no somos justos, pero Dios nos elogiará. La parábola de este mayordomo infiel nos enseña estas cosas. De hecho, con nuestro corazón no es justo, no podemos llevar bien, pero siempre tenemos que preparar. Entonces, ¿cómo? Eso es importante, ¿no? Por eso la Biblia dice, ya vamos a buscar, Primera de San Juan, capítulo 3. Primera de San Juan, capítulo 3. De hecho, Dios sabe que no somos justos con nuestro corazón, pero siempre, si quiere que quiere reconciliar con nosotros, por eso nos ha dado este libro de Primera de San Juan. Por eso tenemos que preparar nuestro corazón con estos versículos. Primera de San Juan, capítulo 3, del versículo 20 al 22. Primera de San Juan 3, del versículo 20 al 22. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, ¿no? Sí. Aquí, versículo 20 dice, si nuestro corazón nos reprende. Cuando nuestro corazón nos reprende, nos llevamos bien, no comportamos bien. Entonces siempre mi conciencia, mi corazón me reprende, ¿no? Sí, porque tú no deberías hacer esas cosas. Tú no tienes que hacer cosas. Pero ¿por qué tú haces esto? Siempre mi corazón me reprende, ¿no? Eso significa mi corazón
yo no soy recto, no soy justo ante Dios. Pero después de arrepentirnos ante Dios, entonces sí, Dios nos corrige y nos lleva al camino correcto, ¿no? Y versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos. Si mi corazón no me reprende, entonces podemos orar a Dios más confiadamente. ¿Algunas veces han tenido esa experiencia? ¿Sí? Si llevamos bien, si tenemos una relación muy buena con Dios, entonces cuando oramos a Dios, ¿sí? Dios me escuchará con más confianza, más confiadamente. ¿No es así? ¿Sí? Eso significa preparar, ¿sí?, para recibir la bendición de Dios. No es cuestión de ser justo ante Dios. De hecho, no somos perfectos. Dios sabe. Pero admitiendo estas cosas, si intentamos llevar bien la cristiana. Eso es lo más importante. Siempre confesamos nuestros errores. Dios quiere estas cosas. Entonces Dios corrige nuestro corazón, ¿no? Y nos da más confianza. Entonces podemos orar a Dios más confiadamente. Pero sin confesar, siempre tiene algo incomodidad en el corazón. Aunque oramos a Dios, pero siempre se siente incómodo. ¿Es así? Por eso confesar es algo importante. Un mayordomo infiel, pero él sí se arrepintió. Por eso, si su amo le elogió. ¿Entiende mi palabra? Sí. Todos nosotros tenemos que confesar a Dios nuestros errores, nuestros pecados diarios. Pero Dios es generoso. Siempre nos perdona y también nos lleva al camino correcto. Nos corrige el corazón para que oremos más confiadamente a Dios. Y también versículo 22 dice, y cualquiera, sí, la parte atrás, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, ¿no? Sí. Por eso, sí, después de corregirnos, tenemos que hacer bien ante Dios, ¿no? Porque Dios pesa no solamente nuestro corazón, sino también nuestra obra. Vamos a buscar 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Versículo 3. Primera Samuel 2 con 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones, ¿no? Dios pesa acciones, las actitudes, los comportamientos, ¿no? No solamente pesa el corazón, sino también nuestra palabra, nuestras acciones, nuestros comportamientos, ¿no? Por eso tenemos que corregir primero nuestro pensamiento, corazón, con la medida correcta, que es la palabra de Dios. Y si nos damos cuenta de nuestros errores, entonces tenemos que confesar, ¿sí?, para corregir. Y luego oramos. También llevar la vida cristiana más dignamente de su amor. Entonces Dios pesará nuestro corazón, acciones, y luego recompensará. Dios no olvida estas cosas. Por eso la Biblia dice, Dios no es injusto olvidar nuestra obra. ¿Entiende? Ya, volvamos
Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, versículo 10. Hebreos 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Aquí una cosa que Dios no olvida. ¿Qué será? El trabajo de amor, ¿no? Si hay alguien que tiene el amor, su acción siempre se muestra inmediatamente. ¿Entiende mi palabra? ¿No? El que tiene el amor hacia un amado, su acción siempre se muestra inmediatamente. Por ejemplo, imaginémonos, un niño está caminando por la calle, pero de repente se cayó, ¿sí? Un hoyo, ¿sí? Porque se ha cubierto las nieves, ¿sí? Con esta temporada se puede ocurrir, ¿no? Sí. Pero este niño, si fuera mi nieto, mi sobrino, mi hijo, entonces, ¿qué hará? Sacarlo inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? Yo amo, ¿no? Imaginamos una casa, pero incendiada, ¿sí? Incendiada. Pero una persona se ha atrapado esta casa. ¿Qué haríamos? Sí. ¿Qué hago? ¿No? Sí. Una persona sin relación conmigo, sí. Fuera de la casa podemos gritar, salva a él, ¿no? Pero esa persona si fuera mi amado, mi hijo, mi nieto, mi pariente, entonces ¿qué haríamos? Sí, entramos, ¿no es así? Para sacarlo. ¿Por qué? Es mi amado. Porque si puede reaccionar de esta manera, porque tiene amor hacia esa persona. ¿No es así? Entonces, el amor nos hace trabajar inmediatamente. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar. Realmente nosotros tenemos el amor para Dios, el amor de Dios. Entonces, podemos accionar según el amor que tenemos. ¿Entiende? ¿No? Por eso la Biblia dice, primero San Juan capítulo 14, San Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él, ¿no? El que tiene amor, entonces él guardará mi mandamiento. Él hará por mí. Es algo, sí, natural, ¿no es así? Las madres tienen amor hacia sus hijos. Por eso sacrifica por sus hijos. ¿No es así? Sí. ¿Saben, no? Sí, es verdad. El amor nos hace trabajar. Muchas personas dicen que yo amo a Dios. Yo amo a Dios, pero no hace nada para Dios. Entonces eso significa, tiene el amor verdaderamente. Dios pesa su obra, su amor. No olvidar el trabajo de amor. De hecho, nosotros dos tipos de amor. Nosotros tenemos dos tipos de amor. Un amor relacionado con mi carne, ¿no? Sí, pero este amor nos hace trabajar inmediatamente. Como sí, estos ejemplos, ¿no? Si un niño está en peligro, ¿sí? Inmediatamente se puede sacar. ¿Sí? Eso sí, el amor físico nos hace reaccionar. Pero el amor relacionado
con Dios es algo muy difícil. ¿Entiende? ¿No? Pero ya vamos a buscar, vamos a ver. Hebreos capítulo 6 dice, ¿qué dice aquí? Versículo 10 dice, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no olvida estas cosas. Nuestro amor físico, ¿sí? Para reaccionar por este amor no es tan difícil, pero para mostrar hacia el amor de Dios es algo muy difícil. Hay que negarse, hay que sacrificarse para mostrar este amor. ¿Entiende mi palabra? Pero Dios nunca olvida este amor. ¿Usted ama a Dios? Entonces, ¿cómo podemos mostrar este amor? Tenemos que pensar, ¿no? Sí. Pero sin sacrificar no podemos mostrar este amor. Jesucristo ama a su Padre, ¿sí o no? ¿No? Para cumplir su voluntad, Él tenía que morir, negándose, ¿no? Pero Él, sí, a Él le costaba muchísimo. Por eso Él oraba en el huerto Getsemaní. ¿Es así? Llorando por toda la noche. De hecho, para mostrar el amor a Dios, amor de Dios, sí, nos cuesta muchísimo. Por eso tenemos que orar mucho, ¿no? Para negarme, para sacrificarme, para mostrar el amor para Dios. ¿Entiende mi palabra? ¿No? Sí. Pero yo quiero enseñar a ustedes una cosa muy fácil para mostrar hacia el amor de Dios, ¿no? Siempre yo leo este versículo, me acuerdo de este amor. San Mateo capítulo 10. San Mateo capítulo 10. A menudo yo he citado este versículo, pero este versículo nos enseña una manera muy fácil de mostrar el amor para Dios. San Mateo capítulo 10, versículo 42. San Mateo 10, 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, es cierto, os digo, que no perderá su recompensa, ¿no? Sí. Entre los hermanos, a un pequeño hermano le dé un vaso de agua fría, entonces, sí, no olvidar a Dios estas cosas, esta obra, ¿no? Sí. Dar un agua, ¿es algo fácil o difícil? Fácil. Sí. Si tenemos el corazón, sí, muy fácil. Pero si no tenemos corazón, es difícil. Una samaritana que después de recibir la petición de Jesús, dame un poco de beber agua, ¿no? Pero una samaritana no le dio, ¿no? ¿Por qué? Sí, no tenía ningún corazón, no tenía ni interés en Jesús, por eso no podía dar. Entonces, para proveer algo pequeño a los hermanos, si no tiene el corazón, es algo muy difícil. Pero si tiene el corazón, más fácil. ¿Entiende? ¿Sí? Amar a Dios significa amar a los hermanos. Respeta, admira a los hermanos. Entonces, Dios no olvidará, ¿no? Y también, ¿cuándo podemos mostrar el amor hacia el nombre de Dios? ¿Sí? Cuando predicamos, evangelizamos, podemos mostrar este amor. Para predicar la palabra, para predicar el evangelio, hay que conllevar el sacrificio. ¿Usted entiende? ¿No? Sí. En mi caso, para
para evangelizar a mis padres, yo estaba llorando muchísimo. Arrodillado, sí, ante mi padre. Padre, sí, solamente una vez escucha la palabra, llorando, arrodillándome ante mi padre. Pero, ¿qué hizo mi padre? ¿Qué me hizo mi padre? Me dio un bofetón. Sí, ante mi padre lloraba yo. Por la noche, a la madrugada, más o menos 3, 4, porque estaba borracho. ¿Entiende? Sí. Yo no quería evangelizar a mi padre, pero con el amor de Dios no podía dejar. Aguantando esta persecución, ¿no? Y finalmente, sí, él escuchó la palabra de Dios. Ahora, sí, diácono de la iglesia. Sí. Eso es un milagro, ¿no? Para predicar la palabra tenemos que sacrificarnos de esta manera. ¿Entiende? ¿No? Sí. Eso es una gran manera de manifestar hacia el amor de su nombre. Es algo muy difícil, yo sé. Nos cuesta muchísimo, yo sé. Pero tenemos que hacerlo. Porque Dios nunca olvida este amor. ¿Entiende? Aquí, sí, Hebreos dice 9, versículo 10, capítulo 6, versículo 10 dice: y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿No? Sí. Por eso, sí, acordándonos de este versículo, tenemos que mostrar el amor hacia su nombre. Sí. Y luego, habiendo servido a los santos, ¿no? Y sirviéndoles aún, ¿no? Sí, nuestro servicio para los hermanos, Dios también no olvida esta cosa, ¿no? Algunas veces han servido a los hermanos pequeñitos. Sí, servimos a los hermanos, aunque sean pequeños, pero Dios no olvida, porque Dios no es injusto. Nosotros no somos justos, por eso podemos olvidar, podemos cambiar, pero Dios no es injusto, siempre igual. Depende, según nuestra obra, según nuestro amor, según nuestro servicio, Dios recompensa, ¿no? Sí. Este versículo nos exhorta, ¿no es así? Sí. Los santos, los hermanos, ellos han servido mucho a los santos y estaban sirviéndoles aún, ¿no? No solamente una vez, sino permanente, ¿no? Por eso nosotros también tenemos que servir unos a otros, ¿no? De hecho, muy difícil. Si con tener corazón arrogante no podemos servir verdaderamente, pero con el corazón humilde podemos servir. Por eso el apóstol Pablo a los santos de iglesia de Filipo, ¿no? Vosotros tened el corazón de Cristo. Él es Dios mismo, pero fue humillado, llevando el cuerpo humano hasta que muriera en la cruz. Él obedeció, ¿no? Con su humildad, él sirvió a los pecadores, ¿no? Por eso tenemos que tener este corazón de Cristo, ¿no? Para servir a los hermanos, ¿no? De hecho, en Corea, los hermanos respetan mucho a los pastores, porque ellos piensan que pastor tiene la palabra de Dios, casi la misma autoridad de Dios, respetan muchísimo, ¿no? Pero yo no quiero esto. A mí me gusta aquí,
estar aquí. Porque yo puedo servir a los hermanos. ¿Entiende mi palabra? El año pasado, ¿sí?, yo he ayudado a unos hermanos para mudarse 5 veces. ¿Por qué? Solo yo tengo el coche, ¿no? Como taxista, como, sí, transportista, ¿no? Sí. Y eso significa servir a los hermanos. ¿No es así? Sí. Una hermana me llama para comprar algo. Sí, yo hago. Yo puedo hacer. Una persona me llama, puede buscarme. Sí, yo hago. ¿Por qué? Sí, con gusto. Eso es servir. ¿No es así? De hecho, nosotros tenemos que servir a unos a otros, ayudar con el corazón humilde. Con gusto yo puedo hacer, porque Dios no olvida estos servicios. ¿No es así? Sí. Por eso la Biblia, sí, versículo 10 dice: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, y habiendo servido a los santos. 3 cosas. ¿No es así? Y aquí del versículo 11 se ha escrito el deseo del apóstol Pablo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestra la misma solicitud hasta el fin. Eso es importante. Yo puedo hacer esta cosa, pero yo quiero que ustedes hagan las cosas mismas. El apóstol Pablo deseaba esta cosa. Por eso exhortó a los santos. Dios no es injusto. Dios siempre recuerda su obra, su amor, su servicio. Por eso desean lo mismo. Eso es el deseo del apóstol Pablo. Yo también tengo el mismo deseo. Todos nosotros, si hacemos, si servimos, si sacrificamos, entonces Dios recompensará muy grandemente. ¿Entiende mi palabra, no? Sí. Y versículo 11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Eso es importante. Podemos servir, podemos sacrificar por un momento, una vez, pero para hasta el fin, sí, algo muy difícil, yo sé, pero no. Pero podemos hacer, ¿no? Si tenemos misma solicitud, ¿no? Si deseamos mismo, entonces podemos hacer, ¿no? ¿Realmente nosotros deseamos esta cosa? ¿Realmente esperamos misma cosa? Sí. Si realmente deseamos, entonces podemos hacerlo, ¿no? Sí. Y vamos a ver versículo 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 18 y 19. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engaño acaso, Tito? ¿No hemos precedido con el mismo espíritu en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios? En Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Aquí versículo 18 dice: no hemos procedido con el mismo espíritu en las mismas pisadas, porque envió Tito al Corinto, ¿sí?, para enseñar esta cosa.
Todos nosotros tenemos que caminar con el mismo espíritu, con las mismas pisadas, ¿no? Para edificar la iglesia, ¿no? De hecho, Tito y un hermano no se engañaron, no es engañaron. Sí, al contrario, para edificar la iglesia, ellos deseaban que caminamos juntos con el mismo espíritu, con el mismo corazón, mismo paso, ¿no? Sí. De hecho, en nuestra iglesia, sí, hay algunos como adultos, hay algunos como niños, sí. Nivel de fe totalmente diferente, ¿no? Pero tenemos que caminar juntos con el mismo espíritu, con el mismo pasos. Por eso, si una persona considera que yo soy adulto, si tengo fe grande, entonces, sí, admite a los pequeños, a los débiles, en lugar de prejudiciar, en lugar de juzgar, tenemos que admitir. Para caminar con el mismo espíritu, con la misma pesada, ¿sí? Necesitamos estas cosas. Admite. Y también, si caminamos con el mismo espíritu, entonces la iglesia se puede edificar más correctamente, ¿no? Imaginemos un edificio. Sí, se necesita 4 columnas grandes, pero una columna muy fuerte, pero una columna muy pequeña, muy débil. Entonces, este edificio se edificará más correctamente, no, perderá equilibrio, ¿no? Sí. De la misma manera, la iglesia también tiene que edificarse con mismas columnas. Todos nosotros somos columnas, ¿no? Sí. Por eso una columna se edifica muy rápidamente, muy fuertemente. Entonces, hay que detener un poquito. Una columna, se edifica muy lentamente. Entonces, hay que apoyar para que se firme más. ¿Entiende mi palabra? Por eso es importante. Con el mismo espíritu, la misma pisada. Para esto tenemos que hablar mucho. Tenemos que saber su corazón, su situación. Pero sin contar, sin hablar, sin manifestar su corazón, ¿cómo se puede conocer los demás? Por eso hace falta reunión, testimonio, ¿no? ¿Entiende mi palabra? De hecho, muchas personas quieren que sepan su corazón los demás, pero sin contar, sin manifestar, ¿quién sabrá? Nadie. Si me da una cosa, si me da lástima una cosa de los hermanos, algunas hermanas quieren contar sus cosas, pero algunos hermanos no quieren contar nada, pero quieren que sepan sus situaciones. Eso es algo muy irónico, ¿no? Sí. Algunas personas esconder sus cosas, pero para esto tenemos que compartir nuestro testimonio, nuestras cosas, porque somos familia. Por la palabra somos familia, pero según su manera, según su pensamiento, según su corazón, no es una familia, escondiendo. ¿Sí? Temor de burlar, temor hablar detrás de las personas. Me da mucha lástima de esta cosa. Pero para ser la misma unidad, necesitamos estas cosas. Y los que escuchan sus testimonios, en lugar de juzgar, admitir, ¿no? Cubrir sus errores. Como les he dicho antes,
yo soy una columna fuerte. Entonces, un poco detener y luego apoyar. Esta. ¿Entiende? El apóstol Pablo deseaba esto mucho. Y ya volvamos, Hebreos capítulo 6. Y versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿No? Sí. Porque tenemos que caminar con el mismo espíritu a fin de que no hagáis perezosos. No hagáis perezosos. ¿No? Sí. Todo el mundo tenemos que mostrar la misma diligencia. Y para esto tenemos que tener más esperanza. ¿No? Aquí el versículo 11 dice, para plena certeza de la esperanza. Si perdemos la esperanza, entonces no podemos hacer estas cosas. El único motivo para hacer esta cosa es la esperanza. Por eso la Biblia dice, mismo capítulo 6 de Hebreos, la esperanza es como ancla del barco. ¿No? ¿Qué papel tiene ancla? Para sujetar, para que no se mueva el barco tan fácilmente. ¿No es así? Si se baja la ancla más profundo de la tierra, del mar, entonces el barco no se mueva. Aunque sopla viento, aunque hay ola, pero no se sacuda. A medida que el barco sea grande, entonces la ancla también sí, tendría que ser fuerte, más grande. ¿Entiende? Entonces tenemos que llevar la esperanza como la ancla más grande. Porque este mundo sopla un viento muy fuerte para sacudir nuestra vida, nuestro barco. Vamos a buscar Hebreos 6, versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, ¿no? Sí. La cual indica la esperanza que tenemos, como la ancla, ¿no? Sí. Ustedes todos tienen esta ancla en su corazón, sí. Pero ¿cuánto será? Sí. ¿Cuán grande será? ¿Grande? ¿Pequeño? Sí. Depende de la cantidad, calidad, ¿sí? Sí. Podemos sujetarnos, ¿sí? Más firmemente para que no seamos sacudidos por el viento. Por eso siempre la Biblia, la palabra de Dios, nos hace recordar la esperanza. ¿Sí? De hecho, en estos momentos, ¿sí? Nos hace falta mucho, ¿no? La esperanza, que nunca. Si perdemos la esperanza, entonces podemos ser sacudidos tan fácilmente por este gran ola. ¿Entiende mi palabra? ¿No? Sí. Por eso todos nosotros tenemos que llevar esta ancla, la esperanza, en nuestro corazón. Y luego hay que bajar más profundo. Por eso hoy, a través de estos versículos, sí, hemos aprendido, ¿no? Dios no es injusto. Siempre se acuerda de nuestra obra, nuestro amor, nuestro servicio, ¿no? Sí. Para esto, todos nosotros tenemos que llevar la medida correcta, que es la palabra de Dios. Dios pesa nuestro corazón, Dios pesa nuestras acciones. Por eso, si todos nosotros, si
deberíamos entender bien el atributo de Dios. Dios no es injusto. Siempre recompensa según nuestro comportamiento, nuestra obra, nuestras acciones. ¿Entiende mi palabra? Entonces este año, ¿sí?, vamos a hacer más para el amor de Dios. Vamos a hacer más para servir a los hermanos. Vamos a hacer más, ¿no?, para sacrificar a nosotros mismos, para cumplir el amor de Dios. Y también con el mismo espíritu, con el mismo paso, caminar juntos. Para esto tenemos que, sí, intentamos saber las situaciones de los hermanos. Porque yo les he recomendado que subiera la oración por el grupo de WhatsApp, ¿saben? ¿Sí? Para que tengamos más interés en la iglesia, en los hermanos. ¿Sí? Eso será buena manera, yo creo. Por eso vamos a estas cosas. ¿Sí? Vale. Eso es todo hoy. ¿Sí? Vamos a terminar con la oración. Padre nuestro Dios, que eres justo y que eres misericordioso, te damos las gracias por darnos la enseñanza de hoy por medio de tu palabra. Hoy hemos aprendido que tú eres el Dios de justicia y la recompensa según nuestra obra, nuestro amor. Todos nosotros queremos llevar la medida, la pesa correcta, que es la palabra de Dios, en nuestro corazón. No queremos ser engañados por las falsas pesas. Por eso, ayúdanos para que tengamos las pesas más correctas con tu palabra. Todos nosotros queremos servir a ti más y más. Queremos amar a ti más y más. Pero somos débiles. Nos faltan muchas cosas. Por eso siempre te pedimos que nos añadas más sabiduría, más poder, para que te amemos más y más. Todos nosotros queremos predicar tu palabra con más fuerza. En estos días, muchas personas están sufriendo por las situaciones muy difíciles. Pero todos nosotros tenemos la esperanza muy firme, como la ancla del barco. Todos nosotros transmitir esta esperanza a las personas que aún no conocen tu amor, esta esperanza tan grande de ir al cielo. Por eso te pedimos, levanta más obreros de tu iglesia, levanta nuestra fe con tu palabra. Envía más gente a tu iglesia para que escuche tu palabra, para que entienda tu gran gracia. Llena nuestro corazón de tu amor, de tu gracia. Llena tu iglesia de tu amor, para que amémonos unos a otros con el amor ferviente. Todos nosotros queremos que caminemos juntos con el mismo espíritu, con el mismo paso, con la misma diligencia. Por eso, ayúdanos. Entre nosotros hay algunos hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles, están enfermos, están desanimados. Tú sabes sus situaciones mejor que nosotros. Por eso podemos confiar en ti, podemos confiar en tu mano poderosa. Consuela a ellos con tu palabra. Siempre estás con ellos. Por eso te pedimos. Te damos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Amén.